Pedrito, ¿cómo estás? Bueno, hola Marco. Bueno, acá estamos. Por ¿Cómo favor, están todos? Un saludo para todos y todas, compañeros de la Colombia Gracias. Humana. Igualmente. Un abrazo muy especial a todos y Gracias. cada uno de ustedes por este espacio que sacrifican de alguna manera, pero también que saben que alimenta ese espíritu de la política, ese espíritu perverso que todos los días nos pone a pensar en que no puede seguir siendo ese espíritu perverso de la política y que hay que cambiar ese espíritu por la verdad, por la democracia, por el progreso, por la vida, la paz. Bueno, ya ustedes nos conocen, somos parte del nodo electoral del año 2018, diríamos que el nodo nacional electoral. Desde allí pretendimos organizar y construir un proceso político por la dispersión que teníamos de las fuerzas, de los amigos, de los líderes. Y allí fue, digamos, el sitio de unificación, de encuentro. Yo lo hallo como el sitio de la pesca, de las redes que se extendieron, para irnos conformando una gran red nacional, tanto en la parte construida desde la parte de los municipios como desde la parte regional. Yo recuerdo muy bien que comenzamos a construir este procedimiento ya sobre los procesos electorales. Casi diríamos que en las consultas nos dedicamos a trabajar en la consecución de las firmas. Trabajando por todo el país para recoger esas firmas con el fin de inscribir la candidatura de Gustavo Petro a las elecciones, a la consulta popular que se llevó a cabo. Y después encima nos viene la primera vuelta presidencial. Y esto fue sobre la carrera. Hoy en día tenemos, diría yo, una ventaja sobre ese procedimiento anterior, y es el tiempo. Porque el tiempo anterior nos limitó, hubo mucha dispersión de los amigos, hubo algunas confrontaciones regionales, en algunas partes hoy persiste, pero que sabemos que esas situaciones hay que, como decía mi mamá, soliviar, como cuando solivian las penas, hay que llevarlas, hay que tratar de entenderlas, para poder enrutarnos en un proceso y en un proyecto político de la más altas aspiraciones y el convencimiento que hoy en día tenemos de que es posible comenzar a realizar ese cambio. El proyecto de código, ¿sí? El proyecto de código electoral que ha presentado la registraduría al Congreso de Colombia, pues tiene que ver también con una necesidad, primero que todo una necesidad, pero que merece un análisis profundo y serio de parte de nosotros, en el propósito de poder llevar estas inquietudes de ustedes a esa comisión primera, en donde uno de los ponentes, el doctor Gustavo Petro, de este código de proyecto electoral. Este código de proyecto electoral se presenta como un reto a la reforma del actual código electoral, que es el decreto 2241 del año de 1986, ¿sí? Que se concibió en ese momento para regular las elecciones populares en Colombia, en un momento en que la historia de nuestro país estaba regida por la Constitución de 1886 y sus reformas políticas, que se fundaba en el bipartidismo heredado del Frente Nacional, ¿sí? Y entonces eso da lugar a que hubo mucho cambio, muchas normas dispersas en ese proceso
del año 1986, o sea, de la Constitución de 1991, que pasó a validar un Estado social fundado en el principio participativo y pluralista. Esa orientación vino acompañada de un amplio decálogo de derechos fundamentales, de derechos políticos, en lo que respecta a la conferencia, que garantiza civiles y despidos, ¿sí? De constituir constituir partidos y militares, los partidos políticos, sin limitación alguna, revocar el mandato de los elegidos, tomar parte en plebiscitos, referendos, consultas populares y en otras formas de participación democrática. Ese es el consabido artículo 40 de la Carta Política de la Constitución Nacional, actualmente vigente. En este marco constitucional se instituyó una organización electoral con autonomía e independencia del Poder Ejecutivo, no como una rama distinta, pero sí como una autoridad independiente, como la autoridad electoral, conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los procedimientos adelantados a partir de esa Constitución, pues diríamos que son normas que fueron casi que exigidas por la misma normatividad constitucional. Alrededor de 20 leyes se expidieron, ¿sí? Regulando elecciones populares, mecanismos de participación ciudadana, regulando el tema político. Esta vez había como una modificación, ¿sí? O una reestructuración de esas normas ya que estaban vigentes. Ante esta dispersión de la normatividad electoral, se trae este proyecto de código electoral. Son desde el año 1986, son casi 30 años de dispersión de normas, 34 años de muchas normas. Se han pasado muchos proyectos de código electoral al Congreso. Hay proyectos del año 98, del año 2099, del año 2001, del año 2004, del año 2005, del 2006, del 2009, realmente muchos proyectos de código electoral. Ante esta situación tan sentida en nuestra democracia, se empezó en un trabajo que hizo la registraduría, escuchando institucionalmente a entidades y a organismos que tenían que ver con el tema electoral. Por eso el Consejo de Estado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la sección quinta del Consejo de Estado, que es la competente en materia electoral y quien pues ha proferido muchos fallos, ¿sí? Innumerables fallos que hoy en día los abogados y los partidos pues tienen que ir a ver de esa jurisprudencia del Consejo de Estado, que a veces es muy cambiante, que unas veces entiende las autoridades administrativas y otras veces entiende las autoridades políticas de una manera porque no estaba realmente determinada en la ley. Entonces, ese Consejo de Estado una videoconferencia dio la posibilidad a esa sección quinta, recogió varias jurisprudencias sobre las inhabilidades y las incompatibilidades a cargos de elección popular, los procedimientos electorales, entre ellos tendría que ver los requisitos de procedibilidad para poder acceder al ejercicio de la acción de nulidad electoral ante el contencioso electoral, o sea, ante los jueces administrativos, ante los tribunales administrativos y ante el Consejo de Estado. Los escrutinios, que tienen que ver con la auditabilidad de los escrutinios. Ahí ya lo decía en la última sentencia, que tiene que ver con la sentencia del movimiento Mira, que fue digamos, muy significativa en cuanto que a ellos les habían dejado por fuera
del Senado de la República, y después de una demanda que duró 4 años en su fallo, determinó que ellos tenían derecho a disfrutar, a tener los 4 senadores porque habían logrado pasar el umbral. Estas sentencias... pero ahora hay sí, dio lugar a que el Consejo de Estado comenzara ya a exigir que el software de escrutinio sea exclusividad del órgano estatal, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con posibilidad de auditabilidad de parte de los partidos y de los movimientos políticos. Para proteger realmente esas jurisprudencias, como esencia, manifiestan que debe protegerse el secreto del voto. Se debe seguir en esa protección. Y también implica que la trazabilidad, ¿sí?, de la información y de la transparencia tiene que ver con que los sistemas electorales, electrónicos, todo lo que se maneje mediante los sistemas de avance tecnológico, pues debe tener esos principios. Deben poder los partidos políticos revisar y poder auditar y poder ejercer debidamente este derecho de todos los colombianos, que es el derecho a que esas elecciones se hagan en plenos principios de transparencia. Las tecnologías de la información y comunicaciones en todas las etapas del proceso electoral. Entonces hablamos, si se trata ahora de democracia y el voto sea digital, pero que permita que la persona tenga comprobación de por quién ha depositado el voto. Funciona en el Brasil y en vez de la persona al puesto de votación, a la meta, es identificado mediante el sistema AFIS de identificación con el dedo índice y seguidamente pasa a votar en una máquina, un computador que le da las opciones del voto. La persona deposita su voto o imprime la tecla por la persona que considera es el escogido. El aparato, la máquina pregunta si está seguro que va a votar por Pedro Pérez y la máquina y el señor le da aceptación, le dice clic que sí, y entonces ya le asegura el voto y le sale un papel, una papeleta donde dice usted acaba de votar por el señor fulano de tal, y esa papeleta, una vez leída, es depositada en una urna. Cuando se hace la auditoría del proceso, pues las papeletas tienen que coincidir con el resultado que arroje el voto digital. Ese es más o menos, diríamos, el proceso que se pretende en Colombia. Para esto les digo, ya hubo una primera sesión por ser una ley estatutaria, porque contiene el desarrollo de derechos fundamentales, el código electoral, como el derecho a elegir y ser elegido y otros derechos fundamentales. Por ser una ley estatutaria, tiene un procedimiento especial y entre ellos está la audiencia pública que se realizó ya hace aproximadamente como un mes. En esa audiencia por Colombia Humana participó el doctor Gustavo Petro, quien planteó específicamente unos temas importantes que darían de acuerdo a una posición política que han fijado los partidos alternativos y que tienen que ver con que se acoja la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la posibilidad de que quienes participen en los eventos democráticos no se les sea considerada las sanciones administrativas y fiscales como causal de inhabilidad para el ejercicio, para la posibilidad de participar en el proceso de elección popular. Ese es un requisito. El otro requisito tiene que ver con el software, que sea un software de propiedad del Estado, pero que tenga a su vez la posibilidad de que los partidos políticos y los auditores
puedan intervenir en este procedimiento. Veremos más adelante cómo se plantea en el código ese ejercicio. Igualmente, tenemos que decir que esa democracia digital es lógico que tiene que tener unos desarrollos ya prácticos, unas causales que deben de actualizarse al escrutinio que se va a hacer, porque el escrutinio ya se va a hacer sobre unos documentos digitales que arroja una máquina frente a unos E14 que serán las actas de escrutinio, y frente a eso pues ya habrá otros motivos, otras formalidades de acuerdo a los actos que se lleven a efecto para poder hacer esas reclamaciones. Este proyecto ha planteado, creo que como unos 11 ejes que llaman los ejes del proyecto. Entre ellos está el primer eje, que ya lo referí, que es el de la innovación y asistencia tecnológica de los procesos, en los procesos digital, por correo postal también, por teléfono, y para discapacitados. Entonces, pues yo que bien esto de decir que la jornada anticipada tiene que ver con que se pueda ir a un día específico que se debe definir 8 días antes qué día es. Este día que es el día lunes o el día martes, el miércoles, que puede acercar votantes anticipadamente a la registraduría ante el registrador y entregar su voto. Ese es un tema. Yo a eso ¿qué le hallo? Yo a eso le hallo un grave problema. Y es que cuando se vaya a hacer ese ejercicio de ir a depositar el voto, estar ni los jurados que van a testigos el procedimiento, se dice más o menos en el proyecto que el registrador voluntades los introduce en un sobre debe ser de manila, y lo sella, y después de ese efecto, para el domingo, cuando lleguen, el día domingo llegarán a esa registraduría los testigos designados para la registraduría y los jurados de votación cuando ya ha habido, digamos, ya se ha depositado el voto sin testigos. Entonces, ahí es donde se critica de alguna manera que los testigos electorales, para mí, deben de estar en todo el procedimiento. Lo mismo los jurados de votación que sean designados para ese efecto. Y yo diría que ese voto anticipado tendría que ver no con el manejo digital, sino con otro tipo de voto, o un voto manual que se debe de contabilizar igualmente en el momento en que se presentan las personas a votar allí, y no dejar esto al libre propósito, albedrío y manejo de los registradores y los intereses políticos de los registradores en todas las registradurías del país. El otro voto tiene que ser una votación remota, y en ella se plantea por medio de internet. Ha pensado ni se dice nada de qué manera se va a auditar o de qué manera se va a permitir que eso acontezca y cuál va a ser el control sobre ello. Tanto ya es fácil ese control, dudo mucho que pueda el tema del voto digital, que tiene que ver con el internet. Por correo postal, pues por correo actualmente se aplica, están votando en los Estados Unidos, acá se pretende implementarlo. El dictado telefónico pues sería para los discapacitados, igualmente deberían de hacer un censo de discapacitados visuales y unas específicamente esos discapacitados visuales para que puedan convocarse o ir a un sitio específico con testigos electorales y con jurados de votación para que puedan estar en el dictado telefónico. O sea, no de la casa y de qué manera
se coge un teléfono y se dicta, yo soy fulano de tal y identifico tal, yo soy discapacitado visual y mi voto es por fulano de tal, ¿sí? Ese es un tema que también deberán de reglamentarlo, ¿sí? Deberán de reglamentarlo. Otro eje del proyecto es el que tiene que ver con el fortalecimiento de las competencias del Consejo Nacional Electoral. Entre ellas está el de realizar auditoría. Eso lo dice el proyecto, pero yo creo que no es realmente la realización de esas auditorías, sino de qué manera, porque esa realización de auditoría ya existe. Lo que pasa es que en las dos últimas elecciones nacionales, el Consejo Nacional Electoral no se ha puesto de acuerdo con quién va a ser el contratista, y ahí se ponen a pelear por un contrato de auditoría del proceso electoral, que es importantísimo. Yo recuerdo muy bien el año 2010, en la elección del Congreso, fue la última oportunidad que se realizó esa auditoría. Se hizo una auditoría, se contrataron unos especialistas en sistemas, se hizo la coordinación con la registraduría y toda la información que recibía la registraduría la recibía el Consejo Nacional Electoral. Los C14, después fue recibiendo los C24 a medida que avanzaban los escrutinios y podíamos notar las inconsistencias entre los C14, los C11 y los C14, la cantidad de votantes de los que efectivamente votaron, de las personas que se acercaron a votar y las personas y los votos que aparecen en el formulario E14. Ustedes acuerden que el formulario E10 es el censo de mesa. En el formulario E10 nos dice cuántas personas van a votar y van los números de cédula. En la oportunidad anterior como que fueron 400, en otras cuando son elecciones ya de consultas, referendos, ya son 800 personas por mesa, 400 y 800 personas por mesa. Entonces, el E10 nos dice cuáles son las 400 personas, el E11 nos dice esas 400 personas quiénes fueron realmente a votar, se identifican, están identificados, nombre y apellido, ¿sí? Antes se registraba la firma y la huella dactilar, eso lo quitaron realmente porque resultaba eso como un obstáculo para dar claridad a los procesos. En los momentos de las reclamaciones pudimos observar en ese año 2010 que muchas personas votaban y no existían en la registraduría. ¿Sí? Se hizo un control del sistema de información de cédulas de AFIS, de huellas dactilares, mucho control se hizo, dactiloscopistas, hubo un gran esfuerzo interinstitucional donde se revisaron 10.000 de 18.000 mesas que se trajeron a Bogotá, se revisaron 10.000 mesas que fueron, digamos, demandadas, donde pronto no había transparencia, había algunos temas de fraude. Y en esas mesas se encontraron más o menos unos 15.000 votos de fraude. Se anularon mesas enteras porque no correspondían a las personas que votaban, se inventaban cualquier nombre, votaban, sobre todo los que viven muy lejos. Realmente el fraude ha sido, digamos, uno de las realmente a esos resultados electorales. Estamos en el fortalecimiento existe también que el electoral realice la auditoría sobre el software. Eso es novedoso, eso sí es novedoso, que los magistrados del Consejo Electoral puedan ingresar al software y puedan hacer la auditoría sobre el software. Es lo que nunca permitieron en los procesos electorales, sobre todo en el anterior del 2018. No obstante, las cartas que se enviaron al Procurador General de la Nación para que cumpliera el fallo del Consejo de Estado, para que también a la Registraduría Nacional, para que permitiera a los auditores de los partidos revisar el software, la gestión resultó infructuosa con el argumento de que el software es propiedad
del particular que con el Estado, o sea que es de ellos, como es de ellos, puede dejarse revisar. Entonces, en el sistema actual, que los particulares van a seguir, van a realizar un proceso claro y transparente. Creo que allí hay mucho interés, son muchos los intereses que se mueven y por eso no han dejado que el software funcione. Ahora, en el presupuesto se incluyó una partida importante en el Consejo para la Registraduría Nacional con el fin de que realicen y hagan ese software. Aspiro que en año y medio puedan reunir a los técnicos necesarios para que hagan ese software de escrutinios y pueda comenzar a operar. Sé que es un tema difícil, los ingenieros de sistemas lo saben, las personas que saben de esta ingeniería del software saben también que es un procedimiento muy largo y muy dispendioso. Ojalá que se dé. Otras reformas que tienen que ver con la burocracia en la región. Tenemos 20 departamentos, pues ahora se plantea que el Consejo tenga en cada departamento 2 magistrados regionales que tendrían los mismos requisitos de los magistrados de los tribunales superiores y de los tribunales administrativos, con los sea más o menos abogados y que tengan una experiencia importante en el ejercicio del cargo y que además pues, tengan ingresos como los ingresos que tienen los magistrados regionales de los tribunales en el país. Esas 32 cargos, multiplique 32 departamentos, multiplique los postos, pues aproximadamente como 7 cargos, algo así, ¿sí? Si son 64, 9 por 7, 63, prácticamente van a hacer 7 cargos por magistrado. Pues los magistrados que hacen parte de la coalición de gobierno, el partido de la coalición de gobierno, ustedes saben que ese es otro de los reclamos que ha hecho Gustavo Petro, es que los magistrados no sean elegidos por los partidos políticos. Pues en ese sentido, trae la reforma que Pedrito nos mostraban de esa modificación de la Constitución. Se plantea algo de los magistrados del Consejo Electoral. Hablan unos que serán como un tribunal electoral y ese tribunal electoral conocerá de los temas de los partidos políticos y todo lo que tenga que ver con partidos y movimientos de estos movimientos políticos, para que el Consejo Electoral, que aún en la República si subsiste, se desprenda al menos de esas funciones. Lo que implica tener 64, de los cuales 56, 57 funciones de una base de gobierno. Eso quiere decir que van a seguir manejando las cosas tal cual. Cada partido tendrá a la gente en esas regiones delegados del Consejo Nacional Electoral, porque ahí no va a ser concurso de méritos ni de conocimientos, es lo que digan, se reparten las partidas de la burocracia que se hacen en el Congreso de la República para seguir conservando el poder, los vicios que ha dado el poder y que se alimentan desde el artículo 40 de la Constitución. Es mirar cómo ese artículo 40 los favorece a ellos para elegir y ser elegidos las personas que ellos quieran que sean elegidas. Por esto, este reto que tenemos nosotros es un reto de mucha preparación, de hacer todas estas reuniones que vamos a hacer, ir a las regiones, también el de preparar a nuestros testigos electorales, el de capacitar a la gente que realmente se sienta
que está en este propósito entregue totalmente su ejercicio de control, de control electoral como testigo en el próximo proceso electoral. Entonces, detrás de ellos vienen los supernumerarios. Entonces, ¿cuáles serían? Entonces, que necesitan un contador, un abogado, un auxiliar, un conductor, un asistente, una carta. Eso es otra burocracia que va alrededor de eso, como supernumerario, ¿sí? Cuando eso se hacía por el Consejo Electoral, se hacía solamente 6 meses antes del proceso electoral, y pues yo optaba siempre por buscar a abogados, unos que no fueran de mi partido, abogados, ¿sí? Que realmente fueran personas honestas, personas capaces, y se designaban o se ponían como candidatos para ir a las regiones, y trabajaban 6 meses como supernumerario, eso era todo. Ahorita van a ser de carácter permanente, entonces van a buscarle qué otras funciones, según dice el Consejo Electoral, pues ellos van a desconcentrar unas funciones a esos tribunales. Digo yo, ¿qué tipo de actividades van a desconcentrar? No sé, porque hay un artículo del 265 de la Constitución que habla de que el Consejo Nacional Electoral, no dice de sus delegados, son funciones que allá no se pueden delegar, por ejemplo, la función de las inhabilidades, las funciones que tienen que ver con la revocatoria, con los procesos de revocatoria, ¿sí? De esas inscripciones, los procesos que tienen que ver cuando el Consejo Electoral asume el conocimiento de los procesos, de las elecciones en cualquier municipio del país, que puede traer las actas y puede traer los votos al Consejo Electoral y hacer ellos mismos el escrutinio, ¿sí? Y yo diría, bueno, ¿y a qué se van a dedicar estas personas? No sé. Se le da una competencia al Consejo Electoral para convocar las elecciones atípicas, esa no estaba ahí dentro de esos procesos. Y también importante es el saneamiento de nulidad para agotar el requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad para poder acceder al contencioso electoral. Se conservan pues las revocatorias de inscripciones, aunque traen ahí unas modificaciones que tienen que ver que esa revocatoria ya se hace previa una asamblea entre los promotores de la revocatoria, el funcionario, el servidor que va a ser revocado, o sea, gobernador o alcalde, ¿sí? Y con la organización electoral, o sea, con los señores del Consejo Electoral y de la registraduría respectiva, para mirar a ver si se cumple con los para iniciar el control del riesgo. Yo creo que esto es una incidencia negativa, es una modificación negativa al meterse dentro de un derecho fundamental de los electores que ellos eligieron, y si llenan los requisitos para revocar el mandato, pues se recogen las firmas de revocatoria y se inicia el procedimiento de revocatoria. Muchas revocatorias no han funcionado en este país, casi la totalidad, pero igual sigue siendo un mecanismo de participación democrática, y yo creo que no lo podemos cooptar ni lo podemos, lo podemos limitar. También, como se acaban los procesos, que esto es importante que lo sepan, ya no va a haber procesos de inscripción en las elecciones. Para elecciones ya no va a haber procesos de inscripción, que el trasteo de votos de Barranquilla, tuve yo en el 2003, esos procesos que anulamos más de 250.000 inscripciones irregulares de cédulas. Se anuló la inscripción de cédulas por inscripción irregular, no por transhumancia, porque lo lógico es que si la gente vive en Barranquilla, pues vota en Barranquilla, los trasladaban del norte al sur, pero acá los trasladaban irregularmente porque la gente no vivía en donde decía que vivían, y entonces usted podía encontrar 10.000 personas viviendo en la misma dirección, y cuando se iba a hacer la visita a esa dirección, pues no, ahí no vive ninguna persona. Usted sabe que quien firmaba esas actas de zonificación o de inscripción, pues bajo la grada del juramento está llenando los datos que están ahí, que dice que él vive en tal dirección y por tanto necesita votar allá. Y esa fue, digamos, una de las causas por las cuales se anularon todas esas inscripciones. Otro
eje del proyecto es la modernización institucional de la registraduría. Otra vez la burocracia, ¿sí? Entonces se habla de un término que se llama libre remoción por pérdida de confianza, dice la ley. O sea, que los funcionarios registradores y funcionarios directivos de la registraduría pueden ser excluidos, sacados, removidos del cargo, ¿sí? Se llama libre remoción por pérdida de confianza. Entonces, cualquier registrador que no está de acuerdo con el político va y dice, sáqueme a este y métame a este. Entonces, el registrador solamente dice remoción por pérdida de confianza del registrador gubernamental. No le tengo confianza. Y entonces, ahí van sacando a la gente. Esa es la modernización. Crean más cargos. Antes, en las delegaciones departamentales, actualmente existen 2 delegados. Se plantea que exista un registrador departamental y 2 delegados, o sea, que siguen los mismos delegados. Cada delegado, un delegado que tiene que ver con lo electoral y el otro delegado que tiene que ver con el registro civil. En eso transforman las registradurías. Amplían también la burocracia que tiene que ver con las registradurías especiales, las registradurías municipales, todas estas registradurías ya amplían. Entonces, de acuerdo al número de habitantes que tenga el municipio, tendrá 1 o tendrá 2 registradores en ese municipio, o 2 registradores especiales. Y se amplía todo este campo de acción. Pues ustedes ya saben para qué es. Eso le dicen que para la mermelada y para aceitar la maquinaria, realmente. El otro tema del otro eje del proyecto es el principio de las disposiciones del código, ¿sí? Ese ya es un tema más, se habla de la función electoral, que la función electoral es una función, pero veo que ninguna parte del proyecto está desarrollada como tal, como función. No la desarrollan, la dejan así, sin decir, así como hay otro tipo de interpretación restrictiva de la interpretación de las normas electorales. No nos dice quién interpreta por vía de autoridad las normas electorales, ¿sí? Lo que hermenéuticas determina o denomina la interpretación por vía de autoridad. Entonces ahí no nos trae ese aspecto. Hay muchos principios que se repiten del anterior código electoral, ¿sí? Hay otros principios que se traen, pues que yo creo que pues, no tienen que ver con principios, ¿sí? Sino son más bien mecanismos o formas, pero no son principios electorales. El especial cuidado, les decía yo sobre el censo electoral. El censo electoral, ya decía, no hay periodo de inscripción de cédulas, ¿sí? El Estado verifica el domicilio electoral que reemplaza el de la residencia electoral. Pues antes la persona tenía que residir en el municipio y quien constataba o certificaba la residencia en el municipio, pues lógico, ¿era quién? El alcalde del municipio, ¿sí? Muchos alcaldes se metían en líos por certificar que fulano de tal vive ahí sin vivir en el respectivo municipio. Entonces la jurisprudencia del Consejo de Estado comenzó a interpretar. Se decía que podía ser residencia electoral según escogiera la persona, si tenía bienes en un municipio, vivía en otro municipio y trabajaba en otro municipio, pues era el que él pudiera escoger. Ahora el domicilio electoral cambia totalmente el aspecto y en el domicilio electoral ya la autoridad electoral puede ir y hacer las respectivas visitas a ver si es verdad lo del domicilio. Y cualquier persona puede impugnar el domicilio electoral, pero no por vía de inscripción, sino decir, estos señores que se inscribieron en tales y tales, por eso es importante tener, sobre todo para las elecciones regionales, los antecedentes de las transhumancias históricas, de las inscripciones históricas que se han realizado en los diferentes municipios, porque aún hoy siguen trasladando a ciudadanos de un municipio vecino a los municipios que reciben regalías del Estado, trasladan a esas personas para
saber ustedes saben para qué los trasladan. Pues para coger las regalías y hacer los negocios. Hay muchos que los trasladan de un municipio cercano o vecino allí. Esa transhumancia fue histórica porque muchas veces no fueron impugnadas, pero usted hoy en día puede solicitar a la registra, al Consejo Electoral que se verifique si el domicilio electoral de estas personas es esta ciudad o es esta ciudad. Ya con eso diríamos que ya no hay restricciones, pero usted sí puede mirar en dónde puede impugnar esos domicilios electorales. Lo otro es que los jurados de votación ya no van a ser los jurados de las empresas públicas y de las empresas privadas, ¿sí? Ya van a ser jurados del mismo censo electoral, del censo de la mesa. ¿Qué se pretende? Se pretende que quienes voten en una mesa vivan cerca de la mesa. Cuando los ciudadanos van a acercarse a sacar su cédula de ciudadanía, pues allá les van a decir, este señor vive en tal dirección, luego este señor, el puesto de votación más cercano va a ser esto. Y de una vez lo envían a ese puesto cercano de votación a su domicilio electoral, ¿sí? Entonces comienza ya a operar la figura del domicilio electoral en el momento mismo de la expedición de la cédula, en el momento en que la persona ha dado una dirección, en el momento en que fue a sacar de la identificación electoral, ahí ese domicilio va a ser tenido en cuenta para el tema de ubicarlo en la mesa de votación. Entonces los jurados no van a ser los jurados de los maestros, ni los jurados designados por el Estado, de las empresas del Estado, de las entidades del Estado, ni de las empresas privadas, de las empresas particulares. No van a ser esos jurados de votación. Van a ser designados de las mesas. En una mesa no son 6 jurados ya, sino van a ser 4 jurados. En las mesas van escogiendo las personas, le dice, ustedes van a ser jurados de esta mesa, ustedes van a ser jurados de esta mesa, dentro de la misma zona electoral. ¿Entiende? Dentro de la misma zona electoral. Eso en cuanto a los jurados. En cuanto a la identificación, se pretende, oiga pues, que el sistema biométrico funcione 100%. Eso ha recibido crítica. El sistema biométrico ya no es 100% efectivo. Hay mucha gente que al poner la huella dactilar, esa huella no lo identifica y no lo identifica en el sistema biométrico, ¿sí? Sobre todo las personas adultas, ya mayores de edad, ¿sí? Ya es difícil que esas personas tengan la posibilidad de ser identificadas mediante la huella dactilar, ¿sí? Se trata de desarrollar, ¿sí?, un sistema de identificación digital con la cédula de ciudadanía y las tarjetas de identidad. Por eso es que está planteado, está posibilitado que la registraduría inicie realmente ese procedimiento, y por eso está solicitando muchos recursos al Estado para actualizar ese sistema de identificación. Por ahora, pues seguimos con la identificación que tenemos, ¿sí?, con el mismo proceso que tenemos. Vamos a ver qué se va a regular en esa parte de la identificación del sistema biométrico, si funciona con el voto mixto, o sea, electrónico, con el voto, la prueba del voto que queda depositada en la urna. Otro eje es la inscripción de candidatos, ¿sí? Allí se regula cómo los partidos y los movimientos políticos deben adelantar procesos de inscripción, y frente a los grupos significativos de ciudadanos, que ha sido el dolor de cabeza que nosotros nos ha tocado aguantar, digamos, se expiden otras reglas, ¿sí?, que ofrecen mejores garantías. Por ejemplo, a los suscriptores tienen la posibilidad de hacerlo un año antes de las elecciones. ¿Para qué? Para suscribir y comenzar a recoger las firmas con un listado de los candidatos. Y tienen 5 meses, porque faltando 7 meses para el proceso electoral, deben de haber recogido ya las firmas que se necesitan para ese procedimiento.
En eso Gustavo Petro tampoco está de acuerdo, porque dice que eso rompe el principio de la igualdad, y yo estoy totalmente identificado con él, ¿sí? ¿Cómo es que unos partidos pueden, unos procedimientos, y otros tienen que coger una póliza, buscar unos recursos de unas pólizas, unas firmas para poder participar en un proceso democrático? Cuando la Constitución Nacional, artículo 40, consagró un derecho fundamental de elegir y ser elegido. Y elegir significa que solamente con mi cédula y ser ciudadano puedo yo votar. Que regulen las zonificaciones, listo, ¿cierto? Que digan que usted es de Ibagué y en las votaciones locales votan Ibagué. Usted no puede ir a votar por allá al Espinal a elegir el alcalde del Espinal cuando es de Ibagué, ¿sí? Y eso es un principio constitucional, es una norma constitucional que ampara el ejercicio de las votaciones locales en las elecciones locales, ¿sí? En las votaciones locales, de acuerdo a donde uno reside, donde la reside y la domicilio. ¿Ok? Yo sí, en esa parte estoy totalmente identificado con Gustavo, pues no está de acuerdo con ese procedimiento, totalmente ajeno, no está de acuerdo en que constituyan pólizas. Es más, está de acuerdo en que los partidos políticos no sean por unas votaciones o tengan personería jurídica por unos votos que se obtengan, sino que los partidos políticos deberían de constituirse por los ciudadanos que respalden un proyecto político firmando, como existía antes, un número de firmas recogidas para que esos ciudadanos digan apoyamos este partido y nos sometemos a estos principios y a estos estatutos. Esa sería la forma en que está planteado por el doctor Gustavo Petro en la intervención que él hizo en la asamblea previa que ya se realizó en la comisión primera del Senado. Entonces, un año antes y hasta 7 meses antes, terminar la recolección de firmas se reglamenta para que exista ese tiempo. Ahorita me imagino que no va a alcanzar ese tiempo porque los tiempos no dan este proyecto con el siguiente proceso electoral. Yo creo que el proyecto hasta ahora va en primer debate, no sé cuánto deba demorarse, no han dado las ponencias, las están presentando hasta ahora. El desarrollo de las elecciones, como una garantía del elector. Ese es otro principio que está contemplado en este proyecto, ¿sí? Y tiene que ver, en primer lugar, que se reduce la jornada electoral en el exterior a 2 días. Acuérdense que hubo una reforma en donde se les daba 8 días a la jornada electoral, entonces se complicaba el tema de los testigos electorales, se complicaba el tema de los jurados de votación, de designar a todas estas personas. No, acá solamente 2 días va a ser la jornada electoral en el exterior durante sábado y el domingo. Y se hace un solo escrutinio una vez finalizadas las elecciones el día domingo, ¿no? Lo mismo lo del voto anticipado y el voto remoto, que también quieren pues, meterlo ya en el tema de las elecciones a nivel internacional. En cuanto a las modalidades del voto, ya se los expliqué, el del voto anticipado, el de a los ciudadanos en Colombia en el exterior, el de las personas con discapacidad, la auditabilidad, digamos que son, esas son las garantías que se les da al elector en estos procesos electorales. Se plantea también el diseño de unas tarjetas electorales para el Congreso de la República que facilite la comprensión, ¿sí?, del ciudadano y permita en cierta forma a los jurados de votación en aras de ese ejercicio interpretar mejor los resultados, porque tienen como antecedente que en el anterior proceso electoral al Congreso de la República se presentó el 6.87 de los votos nulos para Senado y el 9.41 de los votos nulos para la Cámara de Representantes. Se plantea también que la tarjeta no marcada, ¿sí?, sea un voto nulo, Adicionalmente, se estatuye ahí en la misma norma el transporte gratuito para el día de la votación, en coordinación con las autoridades políticas. Ahí mirarán cómo se van a distribuir con las autoridades políticas
el tema del control de esta importante actividad que es el transporte el día electoral. Se incorpora igualmente al elector y a los jurados de votación que permiten la acumulación de descansos compensatorios. Entonces, se plantea que las vacaciones sean un día más, ¿sí? Cuando la persona pide vacaciones. Y bueno, ahí hay diferentes formas y modalidades para realizarlo. No sé hasta el momento qué inquietudes tengan ustedes, si continúo o si esperamos otro rato y seguimos. Seguimos, ¿cierto? Bueno, también se incorporan reglas para desempeñarse como testigo y como Marco. Doctor Espérate, Marco. damos para un par de preguntas y sigues, ¿te parece? Bueno, hágale. Bueno, doctor Marco Emilio, quiero hacerle una pregunta. En el artículo 127 superior, el inciso 2 y 3 dice: a los empleados del Estado que se desempeñan en la rama judicial, etcétera. Y el último, el 3, dice: los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley estatutaria. Resulta que en los diferentes municipios hay muchos docentes deseosos de participar en las elecciones, pero tienen temores de que de pronto sean sancionados por la Procuraduría, y entonces comienzan a mirar conceptos proferidos por la función pública, donde se sugiere que se debe renunciar desde la inscripción. El Ministerio de Educación Nacional dice que no, que se debe renunciar si se ganase bien alcaldía, gobernación o para poder posesionarse en el cargo para el cual aspiró. Que solamente en ese caso se podría renunciar. ¿Hay algún artículo que clarifique en qué condiciones un empleado público puede participar en política y qué tipo de participación, que clarifique así de una forma precisa, de una forma concreta? Bueno, mira, hay una norma constitucional que la prohíbe, ¿cierto? Si tú la dices específicamente. Y ahí ese fue uno de los motivos por el cual el Consejo Nacional Electoral, el magistrado del Centro Democrático, aperturó una investigación contra Gustavo Petro. Visto que una maestra aportó, no sé si fue 200.000 pesos, ¿sí? Para la campaña, aportó a la campaña de Gustavo Petro, no obstante que estaba permitido a los servidores públicos aportar recursos a las campañas, ¿sí? Mire cómo se está hilando de delgado. Y ahora lo que pasa en este proyecto es que hasta de jurados de votación hasta los excluyen en el proyecto de jurados de votación, cuando las personas tenían la confianza de que son los maestros, ellos son más justos para realizar ese escrutinio, ¿sí? Son personas que no, pues que han tenido digamos, su comportamiento histórico frente a los procesos democráticos, y uno le da una luz de esperanza cuando había un maestro ejerciendo el cargo de jurado de votación. Hoy en día no se va a permitir que los maestros ni que los servidores públicos hagan parte de esos jurados de votación. Ahora, tú me preguntas sobre un tema de la inhabilidad para ser elegido, ¿sí? ¿Sí? Una inhabilidad para ser elegido. Se dice que un servidor público, así las cosas, la interpretación va a ser más restringida en esos asuntos, ¿sí? Porque van a entender que la norma lo que no quiere es que participe un tipo de servidor ni empleado en los democráticos, a no ser participando mediante el voto, ¿cierto? Y pues a que la jurisprudencia ha dicho de las reuniones políticas, pues que las personas tienen derecho a participar en el ejercicio control del poder político. Y ahí no dice que las personas que sean empleados públicos.
el artículo 40 de la Constitución, ¿cierto? Ni lo restringe a que no lo hagan, ¿sí? Ni les dice que no lo hagan. Entonces, pero en este proyecto yo no encontré una norma que le dé una interpretación favorable a esa figura que tú me estás presentando. Perfecto, sería... Sí, sí. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta sobre lo que acaba de exponer Marco, pues seguimos. ¿Hay alguien más? Doctor, sí, una pregunta acá. Bueno, sí, ¿me escucha? Sí, ¿Sí? siga, José. Siga, José, siga con la pregunta. La pregunta es la siguiente. Es referente a casi lo que decía el doctor Medrano. Nosotros que somos docentes, sí podemos participar en las campañas. ¿No me escucha, doctor? Sí, se está escuchando. Sí, te escucho. Nosotros sí podemos participar en ese caso, organizando las campañas en el 2022, porque en mi caso, acá en Caimito, yo soy el coordinador. Los compañeros colocaron como coordinador de la campaña y lo más probable es que si no soy yo, es otro compañero también para la próxima. Entonces también debemos clarificarlo, porque mucha gente dice, no, ustedes no pueden hacer campaña política. Sí. Que se da mucho más arraigo, ¿sí? Para nosotros, cómo están las cosas, cómo se están poniendo las cosas. Que decirlo así con claridad. Lastimosamente, esto ha llegado a una ley. No pensamos, pero se llegó y se está llegando al exterminio, a lo que han llegado realmente contra Colombia humana. Uno quisiera que la política fuera tan clara y tan transparente y que permitiera que todos los ciudadanos nos expresáramos, ¿sí? Que tuviéramos la posibilidad de expresar libremente nuestras opiniones políticas y participar libremente en las organizaciones políticas. No, la Constitución y la ley es que participen en las actividades políticas de un partido, ¿sí? De pronto, la forma en que lo han hecho otras personas, de estar en plena campaña y actividad electoral, los han cogido, pues tienen un proceso de la Procuraduría, y entonces vienen las prohibiciones, el régimen de prohibiciones del estatuto disciplinario, ¿sí? Donde incluyen participar en esos eventos políticos, y pues viene la consabida sanción disciplinaria. Eso para nosotros implica un gran golpe, ¿no? Que personas como usted, como muchos compañeros que son convencidos de este propósito y de esta bandera de cambio, pues tengan que limitarse y estar temerosos de cómo participar en eso, pensando en que en algún momento pueda venir una sanción o una queja y que le puedan tomar las fotos y, bueno, no sé. Eso es uno de los factores que aún la jurisprudencia ha sido también muy tímida, ¿no? Unas veces ha determinado unas cosas, otras veces ha determinado otras. Cuando es así de cambiante, pues le genera al ciudadano mucha inseguridad, mucha inseguridad. Yo realmente no podría ahorita yo decirte, solamente agradecerte el esfuerzo que estás haciendo, el trabajo, digamos, la berraquera, con el convencimiento que tienes para estar con nosotros y estar trabajando por ese
sueño que tenemos muchos que estas cosas comiencen a cambiar. No tendría yo un fundamento de más de fondo, sino decir que estamos al vaivén de ellos y al vaivén de lo que ellos quieran hacer porque tienen el poder. Desafortunadamente en ese vaivén viene nuestra que es violentada, que es manoseada, que es chantajeada, porque eso es lo que hacen, ¿sí? Los traslados para los funcionarios que hacen bien las cosas, para los fiscales que están descubriendo todos esos enredos y entuertos y todas esas muertes y todo ese narcotráfico, todo lo que está pasando en este país, ¿sí? A eso se somete la gente bien, ¿sí? A que nos traten de esa manera. No podría más decirte. Bueno, por ahí levanta la manito. Me disculpa una pregunta, doctor. Ronald. ¿Quién está? Una preguntita. Sigue. Sigo. Bueno, gracias. Para que muy respetuosamente escuché la intervención, pero en el momento no entendí bien si la nueva reforma política manifiesta que los docentes ya no pueden hacer parte de jurados de votación ni testigos electorales. Parece que fue lo que escuché o estoy equivocado. ¿Me corrigen? Dice la norma, ¿sí?, que no dice que no podrán. Lo que pasa es que utilizan otro método y es el método que serán designados de las mesas de votación. No sé si sea funcionario o caiga, pero va a votar en esa mesa y de pronto el docente le tocó ser jurado de esa mesa. ¿Sí? Pero entre 400 escogen sí. 4. Y las posibilidades de que pasen una lista de docentes como sucedía antes, ¿cierto? Y que era la lista de docentes, de funcionarios del SENA, de funcionarios de no, y los incluían en el censo de las mesas y los dividen en las mesas de votación. Ya no va a suceder así. Ahora lo que es electoral de 400 que votan en cada mesa, o de los 10.000 que votan tal puesto, tantas cédulas de ellos de ahí y de sí. No sabemos si es pensionado de funcionario. No, ya hay unas personas con las cuales se van a sortear y es más esa votación, pues tendrá una posibilidad de quedar, pero ya no es por listado de los maestros. Ok, gracias. Marco, por ahí está levantando la manito Ronald. ¿Quieres hablar, Ronald? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí. Doctor, buenas tardes, saludos a los contertulios que nos acompañan esta tarde. Gracias por la disertación, doctor Marco, doctor Hincapié, por alimentar esos conceptos nuevos que estamos ávidos de tener presente para este nuevo debate que se nos avecina, pues en este proceso electoral que nuestra finalidad es llevar a la presidencia a nuestro líder Gustavo Petro. Pero se nos avecina también una elección anterior a esta, que es la primera fase que tenemos que nosotros desarrollar, que es la de Congreso, y eso todos los tenemos presentes. Hay que sacar una muy buena número de congresistas para poder tener un soporte y una base política y poder arropar a nuestro presidente. En el orden de idea del tema a tratar de electoral, que me interesa mucho porque soy recién egresado como abogado de la Universidad de Atlántico, yo le hablo desde Soledad Atlántico, saben que es una tierra bastante política y bastante dura en cuanto a estos tejemanejes políticos. Yo quiero preguntarle, doctor, con todo respeto, ¿cómo sería ese proceso de la Colombia humana para poder tener esa participación, llamémoslo así, un pronto fea, burocrática dentro de los consejos nacionales electoral? ¿Cómo ustedes van a hacer valer su posición de alternativo o de oposición para tener esos espacios y poder darlo y trasladar al personal como nosotros, aspirantes de pronto también en la avidez de laboral,
pero con el objetivo de cuidar y estar al pendiente de todas las cosas que se puedan atentar en contra de la Colombia humana o para ser garante de un proceso transparente. Entonces, me gustaría de pronto saber qué posibilidades hay de que por parte de la Colombia humana se abra ese espacio y esa ventana para aquellos que de pronto queramos tener la oportunidad en cuanto a registradurías auxiliares, especiales, cómo poder participar, trabajar un supernumerario de acuerdo al perfil que se pueda manejar y lógicamente con función a velar por el buen uso y la buena disposición del Estado para ejercer un concierto electoral como lo que se avecina. Agradezco el espacio y bueno, muy amable por la oportunidad de participar. Bueno, esa es una pregunta con una respuesta que no la puedo dar yo. Es una respuesta de más fondo político, de fundamento político. Diría yo que es una respuesta del movimiento, del partido, de la oposición, de los alternativos, ¿sí? Que deben de reunirse y deben de buscar si hay ese espacio de control político o de control electoral que pueda desarrollarse dentro de la misma organización electoral, dentro del mismo consejo electoral o las unidades regionales, o en su defecto por los cargos de la registraduría, registradores auxiliares, supernumerarios, que sea. No he hablado con este registrador y no he hablado con el doctor Gustavo Petro al respecto, ¿sí? No sé cuál vaya a ser la posición de él. Si la posición es nosotros no vamos a participar porque no podemos conectar con esa actividad de la registraduría, o en su defecto dice, ellos han cumplido con el software de escrutinio, han cumplido con esto, se van a dar esta forma, que hay un espacio, pues sería la otra alternativa, pero yo no podría decirte en este momento cuál va a ser cuál va a ser la posición de un movimiento, un partido, pues que tiene unas, digamos, movimiento más bien. Nosotros somos Colombia Humana, en una coalición con la Unión Patriótica como partido, pero el nombre de Colombia Humana ahora la tiene la UP, porque ahora la UP se llama Colombia Humana UP. Eso después lo van a entender ustedes, como lo he venido yo analizando y lo he venido desarrollando, ¿sí? Pero realmente en el momento en que nosotros, digamos, hagamos parte de un proceso electoral, lo digo yo, con mi concepto, estamos convalidando muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas podríamos convalidar de lo que se está haciendo. Si participamos como movimiento partido y no se han modificado las estructuras que nosotros pretendemos se modifiquen, como es la misma designación de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, ¿sí? De qué maneras, porque no podemos seguir en el mismo tema. Ese es un tema, y el otro tema tiene que ser, pues, con apoderarnos. El poder para qué, decía Ariel Chandida, ¿sí? El poder para qué, pues es el espacio para manejar el Estado, ¿sí? Es un espacio que se da, y a eso es que aspira nuestro movimiento, a eso es que aspira la Colombia Humana, a darle unas nuevas posibilidades a este país, a que todo no sea la mermelada y que todo no sea por otros procedimientos que tienen que ser y que están ahí, que son los cargos de concurso, de mérito, los cargos de carrera, ¿sí? En donde la persona pueda demostrar que es mejor, que tiene una mejor oferta y que tiene unas mejores disposiciones y conocimientos para ejercer un cargo que los politiqueros de oficio recomiendan para que sean designados a cambio también de un comportamiento por fuera de la norma cuando ejercen su poder político desde el Congreso de la República. Pero yo no podría darte ahí, sería increíble que eso sucediera. Ahora, tenemos un magistrado que tendrá 7 cargos, ¿sí? Que es el magistrado no de Colombia Humana, sino de los movimientos alternativos, de los verdes, del polo de Colombia Humana, de la UP, que es el doctor Pérez, ¿sí? Una persona que tiene una limitante, que son 7 personas
7 magistrados a nivel nacional que le corresponderían a él designar. Ahora no sabemos si le digan los de la oposición, nombren el Bichá, en el Guainí, en el Baupés y uno en el Putumayo. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿De qué se trata este proceso? Sí, señor, muy claro. Que estamos viviendo, ¿no? Y ojalá, pero este ya es una posición política de la dirección política del partido. Bueno, sigamos en el sexto que estábamos hablando precisamente del tema de las disposiciones de los escrutinios. Perdón, estábamos hablando, digamos, en el quinto. Digamos en el quinto, que uno comienza a hablar y hablar y hablar, que los estímulos del elector, ¿sí? Que ya va a tener unos estímulos, como el día que les van a dar, que se unifica con el día de las vacaciones. Otra situación especial que tiene que ver con los textos es el que tiene con los testigos y los observadores electorales. Entonces, los testigos van a tener implicación. Y es que los testigos que nosotros tuvimos y que creímos porque ustedes quisieron hacerlo efectivo, o sea, los testigos que sirvieron fueron los que ustedes en las regiones enviaron, porque ustedes los conocían. Yo se lo he sostenido a Gustavo Petro, que ese proceso que se hizo de que la gente llegara por una página, lo que hizo fue empantanar el procedimiento. Y además que pusieron un robot a que mandara a las personas, ¿sí?, a determinados sitios. Y entonces unos de Bogotá los mandaron para Cartagena. Yo me acuerdo de alguien que me dijo, oiga, doctor Incapie, ¿quién da los tiquetes? ¿Para qué? No, es que me designaron de testigo electoral en Cartagena. Y no, eso no puede ser. Yo, sí, mire, y era cierto. Entonces, ese robot cogió como a 18.000 personas y la embarró de los que se habían inscrito realmente en la página. Además que entraron a esa página, pues los espías, los de los otros partidos que querían hacernos mal, vivieron ahí también. Lo único que tuvo éxito fueron los que ustedes, sí, casi 18.000 personas designaron, allá en las regiones, en el municipio, en la ciudad. Esos testigos sí fueron los que realmente funcionaron. No se falló mucho, ya les dije, por el tiempo, muchas situaciones embarazosas y mucha contradicción al interior, por querer hacer una de las cosas que vinieron de España, manejar el sistema, y eso realmente nos afectó enormemente. La APP que llegaron sobre la marcha y no pudimos controlar realmente. Es un tema realmente cuestionable el de los testigos. Ahora, un requisito que deben de tener los testigos, que es que tienen que ser capacitados por la registraduría. Y sí será que la registraduría nos va a capacitarlos, sí, pero nos irá a dar los certificados de capacitación o lo iba a incluir a los de la Colombia Humana. Eso yo me lo pregunto. ¿Y por qué no deja a las organizaciones políticas de los partidos y de los movimientos para que ellos capaciten con sus escuelas o con estos sistemas que tenemos a sus testigos electorales y puedan certificar que efectivamente reciben la capacitación? ¿Por qué? Esa es una pregunta que yo me estoy haciendo y que tengo que hacérsela personalmente al señor registrador nacional. Viene el proceso también dentro de esos principios, de esos ejes, el de escrutinio e impugnación de resultados. Ya hay un escrutinio clarísimo, un escrutinio zonal, un distrital de primer nivel de Bogotá, el municipal no zonificado, que son municipales, que son municipios que no están zonificados, pequeños, el municipal zonificado, que son municipios grandes como Ibagué, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, que son municipios grandes, zonificados, el departamental y el distrital de Bogotá, y los escrutinios nacionales que realiza el Consejo Nacional Electoral. Esos son los escrutinios del nivel nacional. Y
y ante esas autoridades hay una impugnación de resultados. Asimismo, en cuanto tiene que ver en las causales de reclamación ante los jurados de votación, comienza a suprimirse una que yo toda la vida decía que eso no debería existir ahí, que es una causal del bipartidismo, que cuando no se exceda, ¿sí? Cuando excedan un 10% los votos entre una y otra corporación, es causal de reclamación. Este era cuando el voto era el voto chorizo, que era pegado, y entonces el voto de la asamblea no coincidía con el voto del consejo del mismo partido, o el voto de cámara no coincidía en un 10% de exceso o de exceso, o no llegaba a ese 10% por debajo, ¿sí? O llegaba a ese 10% por debajo entre Senado y Cámara, una diferencia del 10%. Entonces, causal de reclamación, eso ya es causal de reclamación. Después de la reforma política, con todos los partidos políticos, pues ya la diferencia no puede ser la misma, la votación de un partido para Senado que para Cámara, que Consejo, que Asamblea, eso ya no, que Junta Administradora Local de un partido no pueden ser similares. Esto se cambió fundamentalmente. Entonces, ahí comienzan a aclararse las reclamaciones que conducen a la verificación de la votación, el recuento de votos, a la exclusión de mesas, de votos, a la corrección de actas, a los niveles de las mesas, realmente con el fin de evitar un abuso de todas estas posibilidades durante las audiencias públicas de escrutinio y garantizar un respeto al principio de preclusividad. Si no solamente se dice que lo decidido en una situación no puede ser objeto en la siguiente causa, en la siguiente impugnación de otra autoridad, ¿sí? O sea, ya lo que se reclamó y se decidió, así es preclusivo. De lo que define el Consejo Nacional Electoral, porque conservaría la facultad del artículo 265. En cualquier estado del escrutinio puede revisar los escrutinios del Consejo Nacional Electoral. Viene ahí de nuevo, yo ya les mencioné el requisito de procedibilidad, que es un requisito importantísimo, ¿sí? Es un requisito que realmente es importante para acceder al ejercicio de la acción de nulidad electoral. Viene otro eje que tiene que ver con las elecciones atípicas y la provisión de faltas. Entonces, el código establece un solo cuerpo normativo, situaciones que den lugar a celebración de esos certámenes en fechas diferentes a las elecciones ordinarias. Entonces, habrá en unos casos, ¿cuándo es que puede haber elecciones atípicas? Entonces, la ley define la vacancia absoluta del cargo uninominal, que se deriva en que en renuncia, en otra puede ser en la muerte, en la destitución, en la interdicción, en la nulidad electoral, ¿sí? La incapacidad permanente o revocatoria del mandato. También por el voto en blanco, cuando triunfa el voto en blanco, también tiene que ubicarse, tiene que convocarse a una elección, a una nueva elección atípica, se llaman así. También por la no posesión del cargo, hay también elecciones atípicas. Y las elecciones complementarias en las corporaciones públicas, cuando no se logra elegir a un número mínimo de integrantes para conformar el quórum decisorio en las corporaciones públicas, también es otra causal para convocar esas elecciones atípicas. Tengo también dentro de la elección y la provisión de faltas, la competencia para convocar a estas elecciones para el Ejecutivo, la organización, se harán siempre con un plazo de 60 días. Entonces ya lo hace la organización electoral, ya no lo va a hacer las autoridades que tienen que enviar es la organización electoral. Dice que son 60 días contados a partir de la ocurrencia. Es que me acaba de llegar mi cachorrito, mis perros, estaban paseándolos, y entonces estaban molestando por ahí que los dejara entrar. Pero bueno, ya llegaron. Desde la ocurrencia, 60 días en plazo desde la ocurrencia de la respectiva causal, ¿sí? Y se le obliga, se le obliga a la Registraduría Nacional tener el censo
de los 2 meses anteriores, el censo electoral de los 2 meses anteriores a la convocatoria a los 60 días. O sea que cuando se produzca el censo, del momento en que se produzca, tiene que estar al día para, con ese mismo censo, hacer el evento, realizar el evento electoral, ¿sí? También plantea ahí la norma que se unifiquen las faltas temporales y las faltas absolutas en los cargos uninominales y miembros de corporaciones públicas. Ya tienen otro tipo de disposiciones, unas disposiciones que tienen especiales para las organizaciones políticas, ¿sí? Dentro de esas decisiones especiales, esas disposiciones, se pretende asegurar el registro de los militantes, consistente, actualizado. Nosotros tenemos un registro de militantes de 4.000 y pico. Fueron los que se registraron allá en la Plaza de Bolívar el día que se construyó la Colombia Humana como movimiento político sin personería jurídica. Existen movimientos políticos con personería jurídica y sin personería jurídica. Partidos políticos con personería jurídica y sin personería jurídica. Sin personería, partido político, ya ven ustedes, Partido Comunista, Partido Socialista. Y movimientos sin personería jurídica, Colombia Humana. Ahí como ejemplos, para ver que hay unos que tienen personería y hay unos que tienen, pues la personería les da unas garantías que trae la ley 130 del 94, que tienen que ver con financiación estatal, ¿sí? Para poder tener gastos de funcionamiento, de cómo funcionan los partidos, unos porcentajes que le da la ley, de acuerdo a si tienen un número de concejales jóvenes, diputados, mujeres, cantidad de miembros de esas corporaciones, así se reparten los porcentajes de una gran cantidad que debe repartirse anualmente para que esos partidos políticos con pérdida jurídica tengan eso, tengan televisión, tengan muchas garantías que nosotros como movimiento no tenemos. Pues ahora los tiene la UP, nosotros no los tenemos. En cuanto a las consultas, es un tema de democracia interna por excelencia, se conservan lo que tenemos actualmente, debe respetarse en las consultas, los resultados de las consultas, se extienden las consultas para realizar con los grupos significativos de ciudadanos, ¿sí? Interpartidistas en estos procesos, ya que los grupos significativos también pueden participar en esos procesos de consulta. Bueno, la seriedad y la obligatoriedad de cumplir los resultados y las consecuencias frente a la inscripción en caso de incumplimiento, ¿sí? También se plantean unos deberes interinstitucionales para la seguridad y la ciberseguridad de las elecciones, ¿sí? Entonces dice que ese código en este evento consagra un concurso obligatorio de los organismos de seguridad del Estado para brindar con seguridad todo este tema que ahora se va a volver ciberseguridad, un sistema de control de seguridad de todo este nuevo proceso electrónico que se pretende. Hay una norma también que molesta un poco, que trae y que tiene que ver con la seriedad de la revocatoria del mandato, ¿sí? Esta norma que tiene que ver con la seriedad de la revocatoria del mandato dice que se debe realizar una asamblea, ¿sí? con el posible revocado, el gobernante, alcalde o gobernador que va a ser revocado, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a estar? Pues las personas que plantean la revocatoria, la organización electoral, registraduría y me imagino delegados del Consejo Electoral, delegados regionales que van a constituir en cada región, y ellos se reúnen para mirar si se puede o no se puede. Ellos miran si eligen que ese procedimiento es válido o no es válido lo que pretende, ¿sí? Cuando pues lo único que se pretende acá es que la revocatoria sea por incumplimiento del plan de desarrollo, ¿sí? Pero pues ellos quieren verlo allá y como certificar para poder decir sí, sigue.
Yo veo que eso va en contra del derecho a la participación democrática, al derecho a elegir y ser elegido y al derecho a la revocatoria de mandato como un mecanismo de participación ciudadana, ¿sí? No de participación del Estado para decidir el Estado si esa participación ciudadana se da. No hay una intermediación del Estado en la voluntad de los ciudadanos que pretenden, mediante un mecanismo ya establecido en la ley, ¿sí? La ley 134 y otras normas que la modificaron del año 94 para poder revocar el mandato, los mandatos de los elegidos. Al estatuto de oposición, lo otro es, dice, la adjudicación de esas curules debe aceptarse en un término de 24 horas. Usted sabe que el segundo vencedor a las corporaciones públicas, como a la presidencia de la República, los perdedores en las elecciones regionales uninominales, alcaldes y gobernadores, como la presidencia de la República, se establece en el Estatuto de Oposición y en la Ley 1909 del 2018, ¿sí? Que quienes queden en el segundo lugar podrán acceder en las presidenciales al Senado y Cámara, presidente, el candidato a presidente, el candidato a vicepresidente, tal como sucede con Gustavo y con la doctora María. Bueno, hoy que están molestando tanto en redes con este tema de la doctora Robledo, entonces se le confunde. ¿Ah? Ángela Robledo. Sé que estuvo hoy fregando con ese tema, sí, Ángela María Robledo, no María Ángela, sino Ángela María Robledo. Y ellos son Senado y Cámara por un movimiento que llamó Colombia Humana, que no le dieron personería, pues porque no sacó una lista al Congreso que lograra eso. Cuenta que la lista del Congreso fue una coalición de minoría que se hizo y que se conformó un grupo que se llama Decentes, y ese grupo de Decentes fue conformado por la UP, por el MAIS y por la ASI. Esos tres partidos eran minorías y se conformaron en una lista. Y entonces, ahí tenemos por el estatuto de oposición, pero tienen 24 horas después de declarar la elección para que acepten o no acepten ese cargo, ¿sí? Ahí lo dice el estatuto, sobre todo para las regionales, que son los alcaldes y los gobernadores. 24 horas después de declaratoria de la elección para que digan si aceptan o no aceptan. Concejales, ese es un término perentorio. Ese es más o menos, yo les he dado a ustedes una introducción a unos principios, a unos ejes, a unas cosas importantes que trae este código electoral. Habrá muchas observaciones que hacer, por ejemplo, el tema específico y que tiene que ver con el software de escrutinio. Esto es muy importante para nosotros, para la Colombia Humana. Dice que el software dispuesto para la consolidación nacional de ese escrutinio, ¿sí?, será de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que debe contener todos los procesos de auditoría que podrá practicar el Consejo Nacional Electoral, acceso real y legítimo bien ciudadano y acceso real, el código fuente que tanta inquietud nos causó a nosotros en la pasada proceso electoral. ¿Cómo va a quedar eso? Pues nosotros sabemos que hay una norma constitucional que es el acceso real del ciudadano a los partidos y hacerlo con antelación para que pueda haber garantías de que ese software está funcionando y no tiene nada escondido, ¿sí? Esperaremos que la neutralidad en la tecnología puede darse con la participación en la auditoría de los partidos políticos. Pero eso es importantísimo, lo del software. Lo del software es importantísimo, importantísimo. Si no hay software del Estado, si no hay un software que sea auditable por los políticos, si no hay un software que audite el Consejo Electoral, un software abierto, ¿sí?, al escrutinio,
no hay democracia. Ni siquiera la oportunidad pasada que pedimos, así que rogamos que nos dieran la posibilidad a las organizaciones internacionales, a la OEA, a la ONU, al Parlamento Europeo, para que ellos con sus técnicos y sus ingenieros pudiesen mirar el software. La respuesta fue negativa por parte de la revisoría y fue negativa por parte de las dueñas del software. ¿Quiénes son los dueños del software? Los dueños del país. Ese es realmente lo que está pasando. No sé, Pedrito, ¿qué opina usted? No, pues Marco, yo creo que ya vamos cerrando. Y hacemos, pues vamos a recoger algunas intervenciones que tengan los compañeros y vamos cerrando. De todas maneras, pues obviamente vamos a tener, ojalá nos quede tiempo para volver otra vez a hacer esta reunión con los municipios y también para hacer una aclaración y para recoger pues las sugerencias que nacen en cada uno de los municipios. Entonces, a ver, démosle la palabra. Leonardo, ¿quieres? ¿Estás pidiendo la palabra? ¿Qué dice Leonardo? Sí. Doctor, cuénteme. Es una pregunta. Hola, doctor, ¿cómo estás? Es una pregunta, no tiene dedicado, doctor. La Colombia Humana no tiene personería jurídica porque el artículo 107, 108 de la Constitución contempla los movimientos políticos. Para poder tener personería jurídica deben de tener una votación, un umbral de 300 de los votos válidos depositados para Senado de la República o sumados a nivel nacional las cámaras de representamiento que superen ese 3% del umbral para cámara. Estamos hablando más o menos de unos 450.000 votos, ¿sí? El que obtenga 450.000 con el actual censo, con la actual votación válida, logra la personería jurídica. Nosotros no presentamos listas de Colombia Humana al Senado de la República. Nosotros utilizamos otro mecanismo de tutela que se ganó con respecto al ejercicio del derecho a participar en la vida política del país, ¿sí? En el control y en el ejercicio de la actividad política del país. Y como ese principio constitucional, hubo una interpretación del juez diciendo que si era posible, aún sin una condición que traía la Constitución Nacional, que decía que podrán constituirse coalición entre partidos o movimientos de minoría que no superen el 15% de los votos válidos depositados en la elección anterior. Entonces, hubo tres partidos, que eran el partido de los de la UP, que tenía personería, los del partido MAIS, que tenía personería jurídica, y el de la ASI, que tenía personería. Los tres se unieron, los tres no sumaban el 15%, eran menos del 15%. Y esa condición dio para que se entregara esa coalición que se llamó Decentes. Para mí, debieron de haberle entregado la personería Decentes, más no individualmente a cada partido que no la obtuvo, ¿sí? Nosotros no presentamos listas al Congreso como Colombia Humana porque no recogimos firmas. En esto fallamos, digamos que estábamos metidos más en el desarrollo de la presidencia, en las firmas para presidencia, en lograr esas firmas para poder inscribir a Gustavo a la consulta interna que se hizo entre movimientos y partidos. Ahí hicimos que se ganó, que se obtuvieron casi 3 millones de votos, 2.800.000 me parece. Se le ganó a Caicedo.
Después viene la primera vuelta donde sacamos los 5 millones, pero nosotros no presentamos desafortunadamente listas. Y al no presentar listas para el Senado o cámaras nacionalmente como Colombia Humana, pues no tuvimos la opción de participar por eso. Por eso Colombia Humana no tiene personería. La personería, ¿cómo se da? ¿Por qué aparece Colombia Humana con personería o no Colombia Humana? La UP con una modificación del nombre. El artículo 5º de la ley 130 de 1994 dice que los nombres de los partidos pertenecen a ellos. Cuando se modificó el nombre, ¿sí? No obstante que fue fundamento de un acuerdo político, cuando se modificó el nombre quedó para el partido La Unión Patriótica. Entonces ahora se llama Colombia Humana UP. Pero los estatutos no son los estatutos que se aprobaron en la Plaza de Bolívar, ¿sí? Donde asistimos más de 4.500 militantes. Los estatutos son ahora los estatutos que tiene la UP, ¿sí me entienden? Esa es realmente la situación. Pero Colombia Humana, como Colombia Humana, diría, no tiene la personería jurídica y no se logró. No obstante que se han tramitado las tutelas, se han tramitado procedimientos ante la organización electoral y las tutelas, con el argumento de que sí se sacaron 8 millones de votos y que tuvimos un senador y una representante, fue por estado de oposición, no fue por candidatos al Congreso, por listas al Congreso, nosotros fue por la candidatura presidencial. Y como resultado, la oposición, el estatuto de oposición le da del Senado una curula al Senado y una curula a la Cámara. Pero ahí se está ofreciendo y moviendo más los principios de participación que un partido con 8 millones de votos, 8.061.000 votos, me parece que es, porque no tiene personería jurídica, ¿sí? Eso sería irreal, pero en este país no es así, porque la Constitución dijo otra cosa, que era otro procedimiento. La vía era meterse allá por el lado para ir a Cúcuta, ¿sí? Meterse allá por Boyacá para ir a Cúcuta y no dar la vuelta a Colombia para llegar a Cúcuta, por el otro lado, por Antioquia y por todos lados. O sea, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es el que estableció vía Congreso y vía Cámara. No le dijo vía Presidencia. ¿Sí? ¿Sí entendió ahí más o menos? Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo Sí, pienso señor, que, muy claro. Marco, para que Muchas gracias. No, ustedes. entonces para que des el cierre ya de tu intervención y para que cerremos ya por hoy Una preguntita, doctor Marco Emilio. bueno, ya no tiene la palabra, siga. Bueno, mire, primero que todo agradezco al doctor Marco Emilio por ese recorrido rápido que hizo a las principales reformas al Código Electoral. Excelente su exposición, pero le pregunto, ¿qué posibilidad hay de tener ese proyecto de reforma al actual Código Electoral para poder escudriñarlo a nivel de nodos jurídicos y hacer los análisis correspondientes y también las sugerencias? Listo, mire, lo único que tienen que hacer es escribir ahí en el chat el número del correo y ahí vía correo Pedrito les manda los proyectos de código electoral que se presentó. Perfecto. ¿Sí? Ahí hay una adición que se le hizo, que es la excisión, que es cómo se pueden escindir de los partidos lo que está haciendo ahora Roy Barreras y está haciendo el señor Benedetti, que están están renunciando al partido, pero siguen con el Congreso, ¿sí? Eso no tiene una regulación, ¿sí? No tiene una regulación. La única regulación es la Constitución, que dice que quienes sean elegidos por un movimiento o partido político actuarán en ellos como bancada. Entonces, cuando se salen de la bancada, ¿qué pasa? Entonces, ahí se trata de plantear ese tema de la excisión, de que puedan constituir otro partido o otro movimiento político, y ahí quedó en una edición que hicieron posteriormente, contemplada esa posibilidad de que varios congresistas salgan y digan yo me voy para allí, o yo hago esto, o yo me salgo, ¿sí? Pero ahora actualmente no hay nada. Eso es lo único que faltaría. De resto,
las observaciones que hizo Gustavo, que yo ya les dije que observaciones hizo él respecto a lo que él tiene que decir sobre ese código, la elección del Consejo Electoral, ¿sí? Que no debe ser de esa manera, ¿ya? El tema de la sentencia de la Corte Interamericana, también, que es un requisito sine qua non, que él dice que es importantísimo, el tema de las personerías jurídicas de los partidos políticos, pero eso tiene que ver con una reforma constitucional, no puede estar en el código, ¿sí? Porque es la misma Constitución la que estableció cómo se elige y se conforma el Consejo Nacional Electoral, igual lo que tiene que ver con la financiación estatal de las campañas, dice que tiene que ser total la financiación para que no hayan dineros y recursos privados metidos dentro de ese proceso, y además que la actividad financiera, los grandes bancos no intervengan en los procesos electorales, porque ellos deciden a quién le prestan y a quién no le prestan el dinero. A nosotros nos dieron la plata faltando 8 días para la segunda vuelta. ¿Sí? Giraron los dineros, o sea, ¿y por qué lo hicieron? Pues porque nos tenían que atar de las manos, de no tener los recursos suficientes para poder mover nuestro proceso electoral. Gustavo también plantea que las campañas electorales tienen que ser públicas, de dineros públicos, sin la participación de estos señores. Y lo que decía yo de los movimientos políticos con firmas, ¿sí? De que se realicen con firmas, y nada de las pólizas de garantía, que el derecho a elegir y ser elegido no tiene que pasar por esa distinción entre que yo tengo derecho a votar para elegir a alguien y para que se me elija, y se me exige un requisito de constituir una póliza de más de 200 millones de pesos para poder inscribir una lista. Bueno, Marco, entonces tú le das el correo. Una preguntita, ¿cuándo volvemos a reunirnos para el tema electoral, siguiendo esta temática o dinámica? Pues bueno, yo creo que la dinámica ahora, Pedrito, explícala. Sí, nosotros, a ver, lo que pasa es que este recorrido, ya les cuento, y creo que ya les conté al principio, pues ya habíamos hecho una primera reunión, pero pues no con los municipios, sino básicamente con los departamentos, con los que fungieron de coordinadores electorales departamentales, pero vemos que es importantísimo reunirnos con los municipios, con los que fueron coordinadores y quieren ser coordinadores, porque necesitamos es también pensar hacia el futuro, y por eso es importante esta capacitación, y no tanto la capacitación, digamos, hacia ustedes. Yo pienso que es más importante también lo que ustedes aporten a este proyecto y lo que aporten hacia arriba. Es importantísimo estas reuniones. Yo creo que vamos a dar otra vuelta. Nosotros estamos dando una vuelta a Colombia. Ya terminamos la zona Caribe con esta reunión de hoy. Terminamos zona Caribe. Ya estuvimos en todos los departamentos de la costa atlántica. Vamos a seguir con la costa pacífica. Después vamos a estar en el centro y los llanos, y volvemos nuevamente a citar reuniones. Por eso es muy importante, pues hicimos la convocatoria a través de los chats que hay en la costa atlántica y a través de los chats que se envió la invitación personal, pero también es importante, si a alguno de ustedes le llegó la invitación por otro medio, que nos deje el correo o nos deje el contacto para la próxima oportunidad de invitarlos. Vamos a hacer de todas maneras, esperamos que este año volvamos a hacer una próxima reunión, y les vamos a enviar a las personas que me dejen aquí el correo electrónico, les vamos a enviar el proyecto para que ustedes también hagan sus aportes. Entonces, pues eso es lo único que le podemos decir, y agradecerles la participación del día de hoy a las compañeras, la compañera Gladys, creo que es la única compañera que tenemos aquí, y a todos los compañeros que participaron hoy, que al principio fueron bastante numerosos, esta reunión, y con tiempo los estamos invitando. Entonces, pues, les deseamos que tengan feliz día, feliz noche, y nos veremos en próxima oportunidad. Por favor, no olviden dejar el chat
sus datos para poder tener con ustedes una comunicación. Y a las personas los correos para que les pongan Yo lo que explico con mi celular. Puedo decir que hago parte del comité electoral de la Colombia. Muy bien. Bueno,